la labia No. y el buen... Muchísimo. Son malas ganas que otra cosa. Mira, lo primero que quiero es pediros perdón de antemano, ¿vale? Porque posiblemente haya errores en el libro, porque la edición impresa de este libro, porque yo aparte de escribirlo, lo he editado, he generado la portada con inteligencia artificial y he utilizado la plataforma de Amazon, que tiene muchas limitaciones, porque ella simplemente imprime lo que yo le subo y es muy rígido, entonces para luego hacerlo dificilísimo, de verdad, muy difícil, quizá más que escribir el libro. Entonces quizá con el próximo libro pueda permitirme un editor, con este primero se tiene que quedar así. Entonces si alguna página está descolocada o algo, os pido de verdad que me perdonéis, ¿de acuerdo? Vale. También quiero confesarles que hasta hace 4 años yo no conocía a Carbonero, de verdad, perdonadme. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Habré viajado infinidad de veces por la Nacional 4, pero ¿qué ocurre? Que siempre al pasar de Peñaperro decíamos, ¡mira la Carolina! Y entonces ya empezamos a hablar, ¡bum, bum! Y cuando nos queríamos dar cuenta, Carbonero se había pasado de largo. Entonces yo conocía a Carboneras de Almería. Claro, pero no conocía a Carboneros. Entonces, de verdad, también os pido perdón por eso. Y entonces, bueno, antes de empezar con esta aventura genealógica en el 2022, había visitado solo 2 veces la Carolina. O sea, otra pena muy grande. Y las 2 veces había sido en 2 ocasiones que viajábamos a Andalucía, o sea, a cualquier sitio de la playa, ¿no? Entonces decidimos parar. ¿Por qué? Porque mi padre era suyo. Entonces bajamos con él y nos decía, mira, aquí nací yo, aquí hacía no sé qué. Y entonces, incluso una vez tocamos a la puerta de un familiar, de una prima suya, que nos abrió muy amablemente, ¿no? Y nos dejó pasar, pero para nosotros era una anécdota. O sea, era lo que dices tú, o sea, era bueno, que mi padre era de la Carolina, pero viajábamos a Almería o a Málaga o ahí, y ahí se quedaba la cosa, ¿vale? Entonces, de todas formas, se preguntarán igual que me pregunté yo cuando empecé con esto, ¿no? ¿Por qué ese desapego tan grande? O sea, ¿por qué mi padre ese desapego tan grande cuando, pues, de 200, ¿cuánto lleva la 300 años? 258. Vale, pues, o sea, de los primeros, ¿vale? Su linaje viene de los primeros, ¿por qué ese desapego? Bueno, pues en el tercer libro se revelará. Entonces, si siguen leyendo conmigo, ya sabrán por qué, ¿no? Porque ahí va a ser la historia de mi abuela, la que une a las 2 personas, la que, bueno, pues se fueron a Madrid y ahí lo desvelaré. Pero de todas formas sí que quería contarle algo de él, ¿no? Porque ya que estoy aquí le vamos a hacer un pequeño homenaje, ¿no? Él siempre quiso ser enterrado con la bandera de Andalucía, pero creo que no puedo. No puedo. Bueno, lo hicimos. Se lo enterró con la bandera de Andalucía. ¿Lo de aquí? No, esta tiene su banderita puesta en y ya pues los últimos años de vida estaba muy delicado de salud y entonces apenas salía de casa. Y cuando llegaba, pues le decía, a ver papá, cuéntame cosas de tu infancia, de tu juventud, para que hablara, porque claro, cuando no tenía conversación, pues bueno, para que entonces siempre... Cuando llega a Madrid en el 44 tenía 13 años, ella empezaba a contar su primera experiencia y otra vez me decía, a ver, saca el teléfono y enséñame fotos de la Carolina. Y yo se las enseñaba sin saber lo que veía, porque yo no sabía ni lo que era el museo, de verdad, o sea que me da muchísima pena porque no sabía ni lo que era el museo, ni lo que era el palacio, ni nada, pues una gran pena. Porque mira, aquí lo digo, qué pena, porque entonces si yo hubiera sabido tanto como sé ahora de mis raíces, de las nuevas poblaciones, de la minería, pues habríamos podido contarnos cosas mutuamente, pero como yo no lo sabía. Posiblemente incluso yo en ese momento sabía más, o sea, ahora mismo sé más de lo que sabía él, ¿no? Porque ellos tampoco hablaban mucho de su vida aquí. Mi abuela solo decía con mucho orgullo que era descendiente de alemanes, pero claro, porque así se lo había dicho su madre, pero que no hacíamos prácticamente ni caso, no lo tomábamos como, porque además decía que era del apellido Graus, no era de Graus, Graus es valenciano, o sea, era pero bueno, ella ni siquiera lo sabía que venía por esa rama, ¿no? Y entonces, bueno, yo cuando recogimos las cosas, cuando mi padre falleció, recogimos sus pertenencias, entre sus cosas aparecieron partidas de nacimiento, que habían sido expedidas cuando se casó en la Carolina, la cartilla militar de su padre, que luego hablaremos porque te la voy a donar al museo, que lo quiero hacer, es que quiero que esté ahí. Y bueno, cartilla de racionamiento, o sea, mi padre era como soy yo, ¿no? Todo lo guardaba, porque para dar a la historia y a los objetos antiguos que no viejos el valor y el lugar que merecen. Y entonces empecé por ahí, quería saber quién era y de dónde venía.
Pero bueno, para no aburrirte, encima que me he puesto a llorar, que esto es increíble, y demasiado sensible era porque sabía que me iba a poner a llorar, le contaré cómo nació este libro. ¿Vale? Empezó con una maraña de nombres, conexiones y personas a las que fui dando rostro y entendiendo quién era quién. Parecía un juego de mesa, ¿no? Porque además es complicado, y además con los Risotto y los Brickman y toda esta gente y los Graus, que encima había mucha endogamia, o sea, es que se casaban primos con... Entonces, claro, hacer ese árbol me costó muchísimo. Entonces, y bueno, hubo dos personas que me llamaron especialmente la atención, ¿no? Una fue doña Concepción Risotto Brickman, o Friedman, porque es que le he encontrado escrito de tantísimas maneras el apellido. Lo que suele pasar. Vale, ella aparecía tanto sola como con la venia de su marido o junto a él en muchas escrituras de compraventa y de permuta. Eso me llamó la atención porque no era habitual que una mujer apareciera tan activamente en documentos notariales de la época. Y se lo digo yo, y ahora ahí también me ha cogido, que he revisado más de, no le voy a decir la cantidad porque me vais a tomar por loca, pero no os podéis imaginar la cantidad de microfilm que he revisado en la página de los mormones americanos, de Family Sea. O sea, yo ahí conocí yo a Seiler, porque estábamos haciendo los dos exactamente lo mismo, y entonces ahí nos conocimos. Bueno, ya os sabéis lo que es, ¿no? Recopilan, conservan registros genealógicos de todo el mundo, negociando con los ayuntamientos, con los archivos históricos y los diocesanos, y entonces lo tienen ahí. No sé la verdad cuál es la finalidad, pero están haciendo una labor maravillosa, o sea, las cosas como son. Además, tanto en testamentos como en partidas de bautismo, la mayoría de los allegados los ponían a ellos, pues quiero que seas el padrino de mi hijo, quiero que seas, o sea, eran gente como muy valorada. Bueno, luego ya posterior, cuando leí el libro de Carlos Batalla, ya vi que es que ellos eran, también era alcalde pedáneo de la Isabela, o sea, eso ya lo he descubierto posterior, entonces eran personas realmente importantes para la época. Y bueno, luego estaba la foto, la famosa foto, que ahora les enseñaré. Quienes ya han leído el libro sabrán que aparece al final. Mi abuela guardaba en una caja metálica, o sea, que me has hecho una... No, sé que la historia de todo, es que todas las casas... Sería de galletas, donde conservaba fotos antiguas. Y entonces vivió con nosotros en los primeros años de mi vida, y yo sabía que esa caja existía, ¿no? Cuando luego se fue a vivir con su hija. Entonces se llevó parte de las fotografías, otras las conservo, la de su madre, la de su padre la tengo yo. Pero esta se la llevó, yo no sabía ni que existía la foto. Entonces cuando ya empezaron esto de las nuevas tecnologías, de los ordenadores, hasta los años 90, ¿sabes? Yo porque yo vivía en Alicante, se había ido a vivir a Torrevieja. Digo, tío, mira a ver todas las fotos que tienes y me las escaneas y me las envías. Entonces, entre ellas, me aparece una señora vestida de Sisi. ¿No sabes quién es Sisi? Mi heroína de pequeña. Y yo cuando vi esa foto dije, madre mía, ¿y esta señora quién es? Por favor, yo quiero saber quién es esta señora. Entonces, la pena era que se había perdido el conocimiento de quién era la dama de la fotografía. Pero después de 3 años de investigación, todas las piezas empezaron a encajar y comprendí que no podía ser otra más que ella. No había ninguna otra señora en mi línea directa con el poder adquisitivo suficiente como para haberse hecho un daguerrotipo en aquella época, en 1860 aproximadamente. La modelo y la moda coincidían con su edad, 40 años, y encajaba con el perfil de protagonismo y autoridad que tenía ella. Tuvo que tomarse la foto en Jaén, donde se fundaron los primeros estudios fotográficos en 1858, que eso también lo he investigado, y también tendría que haber sentido una gran curiosidad por la magia de la luz, que entonces se llamaba así, pero porque la conservaba mi abuela. Y desenmarañando esta maraña, para la redundancia, descubrí que el lazo de unión era la nieta de la dama, era la madre de mi abuela. Por eso se conservaba la fotografía con ese cambio. Lástima grande que el original se haya perdido, solo existe la fotografía escaneada que vais a ver ahora. El original, pues eso. Mi tía murió en 2017 en Torrevieja y ya su marido y yo no tenían hijos. Su marido se fue a vivir a Soria y además perdimos el contacto con él radical, y todo lo que ellos pudieran haber tenido de mi abuela, de mi familia, desapareció. Entonces es una pena muy grande, pero bueno, no todo el mundo le da el valor a las cosas. Y bueno, pues el otro familiar que me llamó mucho la atención se llamaba Agustín Ruiz. Y es el protagonista de mi segundo libro, que ya le he comenzado y del que todavía no puedo contarles mucho, solo les diré que fue un hombre que llegó a la Carolina aproximadamente en la época de la abolición de los fueros, en 1833-34,
y que hizo una fortunaza, porque sabéis dónde está la finca de los Rucios. Sí. La finca la compró él. Y pues Isabel le escribir. Entonces, pues ahí lo estamos desenmarañando todo, a mi manera, cosas que son todo verdad, porque no sé si en ese libro lo tienes tú, pero nosotras aquí, mi hija me ha ayudado, porque me ha ayudado mucho a muchísimas cosas. Hay un código de barras, donde si vosotros ponéis el móvil, os va a llevar a una carpeta que he hecho, donde están todas las escrituras y todo lo que... Tú en el tuyo no lo tienes. Esperad. Ponnos pequeño. Pues no la veo ahora. Ahora es al principio, ¿verdad? Perdóname, es que estaba... Mira. ¿Veis? Si ponéis ahí el os va a llevar una carpeta donde están toda mi investigación, la tenéis aquí. Y en el que estoy haciendo ahora de El secreto de Don Agustín, exactamente igual. Entonces, si no sabéis leer paleografía es un poco difícil. Pero si, bueno, más o menos, pues ya sabes quién es Valentina Risotto y tiene no sé qué, porque te has leído el libro, porque además... Pues la suegra de mi otra hija, que también cuando se lo leyó la encantó, pero dijo, ay, es que los nombres me pierdo un poco, tal cual. Entonces decidí poner un árbol genealógico de cada uno, para que, es que ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo se llamaba José, y todo el mundo se llamaba Antonio, o sea, José I, José II, José III, entonces, pues bueno, para que no... Según he ido leyendo la gente y le ha ido gustando, pues he ido haciendo mejoras en el libro, claro, como es mío, pues hago todas las mejoras, sí. Entonces, pues nada, me gustaría que le pusieras la foto para que la vieras y pues eso, para que veáis el original de la... Porque esta foto está hecha con IAS, ¿vale? Pero la ves sacada de esta... Está tan seria, yo no creo que fuera así, porque mi abuela también tenía muchas fotos en las que salía muy seria, pero ella era una persona dulcísima. O sea, yo creo que era por la pose, por la impresión, por el... de gravedad. Claro, por el momento que era muy complicado. Entonces esa era la famosa foto. Una señora vestida de sisí. ¿Quién sería, verdad? Pues nada, doña Concepción Risotto Friedman, o Friedman, o como queráis llamar. Pues es de mi libro. Se llama como yo. ¡Ah!